este examen. Ahora, rápidamente, otra vez recapitulando el esquema del libro de los Hechos. Capítulo 1, la ascensión de Cristo. Capítulo 2, el Espíritu Santo sobre los judíos. Capítulo 3 y 4, el ministerio de Pedro. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Acuérdense que le estoy diciendo los temas centrales. Seguramente dentro del capítulo hay otros temas, pero estamos hablando de temas centrales. Capítulo 5, Ananías y Zafira. Capítulo 6, la elección de los 7 servidores, ¿verdad? Judíos, pero helenistas, que favorecieron a las viudas judías helenistas o griegas. Y hoy vamos a ver el capítulo 7. Hoy vamos a ver el capítulo 7, es el discurso y el martirio de Esteban. Discurso y martirio de Esteban. Lucas nos regala esta historia, es seguramente el primer mártir cristiano, al menos registrado como tal en el libro de los Hechos. El testimonio del buen Esteban. Espero que hayan leído el capítulo 7. Es un capítulo muy intenso, muy lindo. Si tú quieres tener un resumen del Antiguo Testamento, lee el capítulo 7. Lee el capítulo 7 porque Esteban habla desde los orígenes de la nación de Israel, ese llamado que Dios le hace a Abraham en Ur de los Caldeos. Habla también acerca de Moisés cuando se le presenta. No, perdónenme. Se va, creo que habla también de José, habla también de José en Egipto, cómo el pueblo sigue creciendo, y después habla acerca de cómo ya el faraón se olvida de los tiempos de José y de los favores que recibió de José, bueno, de Dios a través de la vida de José, se olvida y el pueblo crece y se convierten en esclavos en Egipto. Entonces Dios tiene que levantar un libertador, que en este caso es Moisés, que los saca de la tierra prometida, ¿verdad? Así que es un repaso. Hechos capítulo 7 es un breve repaso del Antiguo Testamento. Por cierto, paréntesis, yo tengo un par de fotografías de un libro que me llamó la atención acerca de las 40 lecturas principales. Si tú quieres conocer los temas principales de la Biblia, hay 40 lecturas selectas que puedes hacer y tener en esas 40 lecturas selectas al menos como un panorama general de la Biblia. Así que si alguno de ustedes en privado me quiere escribir, oye, pásame esas 40 lecturas, con todo gusto se las comparto. Es útil para aquellas personas que dicen, oye, quiero comenzar a saber de qué se trata la Biblia, compárteme algunas lecturas. Esas son 40 lecturas selectas desde la creación hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante. Aquí lo que hace Esteban es da sus lecturas selectas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Agarra y hace un repaso precioso del Antiguo Testamento. Y recuerden que terminamos el capítulo 6, a ver si recuerdan, terminamos el capítulo 6 con esta persecución que hacen un poquito los opositores del cristianismo. Hay una persecución que ellos hacen del buen Esteban y lo acusan de dos cosas. Acusan de dos cosas a Esteban. Una de las cosas por las cuales acusan al buen Esteban es de que está hablando mal de Moisés. Así dice la Biblia, que está hablando mal de Moisés. ¿Ya ven la pantalla, mis queridos hermanos? ¿Sí pueden ver la pantalla? ¿Sí? Eso. Una de las cosas que acusan a nuestro querido Esteban es de hablar mal de Moisés. Y la segunda cosa de la cual acusan a nuestro querido Esteban es de hablar mal del santo lugar. Esa es otra de las cosas de las cuales acusan a Esteban. Estás hablando mal de Moisés y estás hablando mal del santo lugar. Ahora, fíjense que la defensa de Esteban frente a estas acusaciones es tomar la ley de Moisés. Recuerden que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, lo que hace Esteban de una manera magistral, este varón lleno del Espíritu Santo, es tomar lo que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento y dice, bueno, si ustedes me están acusando de hablar mal de Moisés o de la ley por mi fe en Jesucristo, vamos a ver qué dice la ley. Vamos a ver la historia de nuestro pueblo. Vamos a ver nuestros orígenes. Y si ustedes están acusándome de hablar mal del templo de Jerusalén, vamos a ver
justamente en la ley, justamente en el Antiguo Testamento, ¿qué dice la ley con respecto a los lugares de adoración? Y hace un resumen extraordinario nuestro querido Esteban de el Antiguo Testamento. Vamos a ver el capítulo 7, que habla precisamente del testimonio y del martirio de Esteban. Y nos vamos a encontrar de lo que le estaba diciendo. Dos acusaciones falsas. Hablar mal de Moisés y hablar mal del templo. Y lo que hace Esteban de una manera impresionante es que toma la ley de Moisés y comienza a enseñarles a su audiencia o a recordarles a su audiencia en cuántos lugares Dios había manifestado su presencia a su pueblo durante toda su historia, desde que Dios llamó a Abraham, desde que Dios estuvo con José, desde que Dios llamó a Moisés, desde que Dios los acompañó durante todo el desierto en una forma de columna de fuego y de humo, desde que Dios estuvo con David y con Salomón, ¿verdad? Bueno, particularmente con Salomón cuando levantó el templo en Jerusalén, después como, y así nos podemos seguir, ¿verdad? Ahí se detiene mi querido Esteban en su discurso, pero podríamos seguirnos que cómo Dios los llevó al exilio, a Babilonia, ¿verdad? Y podemos leer el libro de Daniel y ver cómo había un cuarto hombre, ¿verdad? Ahí junto con los amigos de Daniel en medio del horno de fuego. Es decir, cómo Dios, nota por favor, cómo Dios se ha manifestado en medio de su pueblo en diferentes lugares y en diferentes tiempos. ¿Sí me explico? ¿Dónde es un santo lugar? Esa es la pregunta que podemos responder en esta mañana. ¿Cuál es el santo lugar? El santo lugar no es el templo de Jerusalén. El santo lugar no es Pip Satélite Zona Esmeralda. El santo lugar no es la Meca. El santo lugar no es la Basílica de Guadalupe. El santo lugar, no. El santo lugar es todo lugar en donde Dios tiene un encuentro con su pueblo. Ese es el tema central, pareciera, de Esteban en Hechos capítulo 7. Ahora, ¿por qué es importante esto? Yo creo que Lucas, el autor de Hechos, hace una selección de los temas que quiere tocar en el libro de los Hechos con un propósito en mente. ¿Recuerdas cuál era el propósito que te dije al principio de nuestras sesiones? ¿Cuál era el propósito de Lucas al escribir el libro de los Hechos? Demostrar que el evangelio es para todos absolutamente, para todos absolutamente. Entonces, recuerden por favor que este propósito lo tiene Lucas en mente al hacer la selección de historias que te va a contar en el libro de los Hechos. No podía en un solo libro narrar todo lo que aconteció en 33 años del cristianismo. Lo que él hace es seleccionar las historias que le va a dejar al lector, en este caso a Teófilo, para demostrar su punto central de que Dios es un Dios que quiere alcanzar a todo el mundo. Y como les dije al principio del libro de los Hechos, comenzó en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo sobre los judíos, pero aquí ya se empieza a abrir el abanico. Te presenta, ahora ya te empieza a presentar a los judíos, no solamente a los judíos que vivían en Jerusalén, sino también a los judíos helénicos. Recuerdan que platicamos eso la sesión pasada. Uno de estos judíos helénicos, Timón, Parmenas, Esteban, no sabemos, probablemente Esteban, no sabemos si era de Jerusalén o era un judío helénico, no lo sabemos. Y más adelante te va a platicar de una persona llamada Felipe, que le comparte el evangelio a un funcionario etíope, ¿no? En el capítulo 8. Y la siguiente semana vamos a ver cómo el Espíritu Santo es derramado ahora sobre los samaritanos, esta mezcla de judíos con asirios, que vamos a platicar un poquito de eso la siguiente semana. Entonces, al dar este discurso, Esteban, el punto central de su discurso es: Dios no está limitado a un templo. Dios no está limitado al templo de Jerusalén. Él quiere alcanzar
a todas las naciones. Ese ha sido su propósito desde el inicio. Es más, si ustedes recuerdan Génesis capítulo 12, el llamamiento que Dios hace a Abraham para formar de Abraham un pueblo, ¿qué es lo que le dice? Le dice, mira las estrellas del cielo, mira las arenas del mar, así tan numerosas son, así va a ser tu descendencia, y le hace una promesa a Dios a Abraham. Desde el primer libro de la Biblia, le hace una promesa. Y en tu simiente, a través de tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Desde el principio, el propósito central de Dios era salvar a todas las naciones de la tierra. Ahora, quiero abrir aquí un tema interesante. No, mejor vamos con el discurso. Primero vamos a analizar el discurso y después entramos a la polémica, que los quiero escuchar a ustedes. Personajes que menciona nuestro querido Esteban en su magistral resumen de Hechos capítulo 7. Primer personaje, Abraham, de los versículos 2 al versículo 8, nuestro querido Esteban menciona el llamamiento que Dios hace a Abraham para formar de Abraham una nación. Pregunta, mis queridísimos estudiantes, exégetas del Nuevo Testamento, eruditos neotestamentarios, pregunta, ¿en dónde llamó Dios a Abraham? ¿En dónde tuvo este sueño? Llavero Figueroa contestó, Mesopotamia, es correcto. Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. Gracias, Raulito. Es decir, pregunta, ¿Dios llamó a Abraham en el templo de Jerusalén? Por supuesto que no. Es más, ni existía el templo de Jerusalén, ni existía ni siquiera la ley de Moisés, no existía ni el pueblo. Dios, el primer encuentro que tiene con Abraham lo tiene en Ur y le dice, a través de ti voy a formar un pueblo. Y este encuentro se da en un territorio gentil, en Babilonia. Ahí es donde Dios empieza a formar sus planes para formar un pueblo, ¿verdad? Así que Abraham era un peregrino. Abraham experimentó la presencia de Dios y levanta altares a Dios siempre que tiene un encuentro con Dios, y así lo hicieron también los patriarcas. Así lo hizo Isaac, así lo hizo Jacob, cuando en Betel Jacob tiene esta visión de Dios que sube y baja, ¿verdad? Y que le confirma la promesa que le hizo a Abraham y también a su padre Isaac. Jacob lo que hace es que en Betel le llama casa de Dios y erige un altar ahí, y le dice Jacob a Dios, si me bendices yo te voy a dar la 10ª parte de lo que yo tengo y tú vas a ser mi Dios. Es decir, voy a hacer esta expresión con cuidado, pero Esteban toma la ley y les está mostrando a un Dios peregrino al igual que los patriarcas fueron peregrinos, a un Dios que no está limitado a un tiempo o a un lugar. Y a mí me gusta pensar en un Dios así, en un Dios que es incontenible, es un Dios que tú no lo puedes delimitar a un tiempo o a un lugar. Así que el primer personaje del cual habla Esteban en su resumen es Abraham, versículos 2 al 8. El mismo origen del pueblo de Israel se dio fuera de las fronteras de Israel. Segundo personaje que menciona Esteban, José, versículos del 9 al 16. Empieza a hablar de José y empieza a narrar toda la historia, ¿verdad? Tú sabes, sus hermanos lo venden a unos madianitas, termina en Egipto, le va como en feria, pero finalmente termina como brazo derecho de Faraón, ¿verdad? Y en toda esta historia que narra Génesis, la segunda mitad de Génesis, porque se le dedica muchos capítulos a la historia de José en Génesis, hay una frase que yo te dije la sesión pasada que es recurrente en la vida de José, y dice, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José, y Dios estaba con José. ¿En dónde estaba Dios con José? En Misraim, en Egipto. Ahora, quiero que te pongas por favor en las sandalias, en los zapatos. Bueno, no usaban zapatos, eran sandalias en el primer siglo. Ponte en las sandalias de un escucha judío, que está enojado porque parece que este movimiento está creciendo y está integrando a judíos que no viven en Jerusalén y que están predicando el nombre de un tal Jesús, ¿verdad? Y que este tal Jesús
se relacionaba con todo tipo de personas, incluso personas que no eran judías. Y este movimiento empieza a tener tintes internacionales. Entonces, los más conservadores se enojan porque dicen, es que no, aquí es donde se debe de adorar, aquí en el templo de Jerusalén. Y entonces Esteban agarra su Antiguo Testamento, ¿verdad? Agarra su celular, estoy bromeando, pero bueno, agarra su YouVersion y dicen, ¿quieren que hablemos de la ley de Moisés? Vamos, ¿no? Y agarra su celular y vamos a ver dónde Dios se ha manifestado con nosotros. Y yo creo que para un judío del primer siglo, recordar que Dios había llamado a Abraham en la tierra de Babilonia, pues era un tanto incómodo porque ellos, pues Babilonia es como el símbolo de todo lo opuesto a Dios, ¿no? Y decir que Dios se había manifestado ahí es como decir, uy, me da como cosquilla. Decir que Dios se había manifestado a José y estaba con José en Egipto, era como decir, no, espérame, a ver, ¿cómo? ¿No? Si de ahí salimos esclavos, y hay una verdad teológica preciosa en esto, mis hermanos, preciosa que a veces se nos escapa, eh, y se las repito. En cualquier tiempo y en cualquier lugar en donde Dios tiene un encuentro con nosotros, se convierte en un lugar santo. Se convierte en un lugar santo. Dios se manifestó a Abraham en un territorio gentil. Dios se manifestó a José en un territorio gentil. Dios llamó a Moisés, versículos del 17 al 43, le da bastante tiempo para hablar de Moisés. No sé si porque lo estaban acusando de hablar mal de Moisés, es donde se detuvo un poquito más de tiempo en su discurso Esteban, pero empieza a hablar de Moisés y les recuerda y les dice, oigan, ¿recuerdan la historia de Moisés donde en un lugar en el desierto de Madián, hay... Dios se le presenta a Moisés y le dice las siguientes palabras. Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás parado es un lugar santo. Es un lugar santo. ¿Pero cómo? ¿En el desierto? Sí. Ah, que por cierto, paréntesis, es bien bonito, es bien chistoso. A mí me da mucha risa que eh, Dios habla en los desiertos. Hay un juego de palabras muy coqueto, muy bonito en el hebreo. Dabar significa palabra en hebreo, dabar. Y midbar es un lugar sin palabra, es la palabra para describir desierto. Midbar, lugar sin palabra. Y curiosamente, muchas veces Dios habló palabra, habló dabar en el midbar, en el lugar sin palabra, en el lugar del desierto. Y tengo ahí una serie de reflexiones de cómo Dios muchas veces habla a nuestras vidas en el desierto, en el midbar, en el lugar sin palabra. Por eso se le llama midbar al desierto, porque es un lugar donde no hay palabra. Midbar es el lugar, así se le llama en hebreo al desierto, ¿no? De hecho, uno de los libros de la Biblia así se llama, en el desierto, va midbar. En el hebreo es el nombre hebreo. Pero bueno, ese es paréntesis cultural. Ya ven, les conviene conectarse porque les doy hasta datos culturales que no les sirve para nada, sino para hacérselos interesantes. Nada, es que hay mucho significado en muchas palabras hebreas. La palabra emet, por ejemplo, fiel, a mí es una de las palabras que más me gusta, emet. Está formada con la alef, que es la primera letra hebrea, la mem, que es la letra de en medio del alefato hebreo, y la taf, o la tau, que es la última palabra del alefato hebreo. Y esa palabra significa fidelidad. Entonces, cuando tú ves que Dios es fiel, que Dios es emet, alef, mem, taf, es que es el mismo al principio, es el mismo a la mitad y es el mismo al final. Eso es fiel. Y por eso la palabra emet tiene la primera letra del alefato hebreo, la letra del medio del alefato hebreo y la letra última del alefato hebreo. ¿Por qué? Porque Dios es emet. Dios es fiel. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo para siempre. Pero bueno, ya, paréntesis cultural, sigamos adelante. José, Moisés. ¿En dónde se presenta Dios con Moisés? ¿Dónde le dice que es lugar santo? En el desierto de Madián. Así que otra vez el mismo tema. Todo lugar
en donde Dios se encuentra con su pueblo, es un lugar santo. Y por último, ¡ay, gracias, Esther! Exacto, Aleph, Mem y Taf, ahí lo puso en hebreo, de derecha a izquierda. Muy bien, Esther. Muy bien, gracias por ponerlo ahí en el chat. La de la derecha es la Aleph, la de en medio es la Mem y la de la izquierda es la Taf. Es nuestra T, pero para ellos es la final, es su letra con la que concluyen su alefato. Entonces, eso es. Gracias, Esther, que muy bien, Esther. Excelente. Aquí ya tengo hasta expertos en hebreo, qué bárbaro. Muy bien. Siguiente personajes de los que habla mi querido Esteban. Habla de David y de Salomón, de David y de Salomón. De los versículos 44 al 50, habla acerca de la construcción, ¿verdad? Del templo de Jerusalén. Ahora, ¿está mal que le hayan construido un templo a Dios? Por supuesto que no está mal, no está mal para nada. Qué bueno que tengamos templos donde adoremos a Dios, pero cuidado, cuidado. Cuando pensamos que Dios solamente está en el templo, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí tenemos un problema. ¿Está mal que tengamos templos, que iglesias cristianas construyan templos? No, para nada, no, qué bueno, gracias a Dios que tengamos lugares especialmente dedicados para la adoración de Dios. Pero si tú piensas que vas a la casa de Dios el domingo y entonces el domingo vas, y exacto, la iglesia somos las personas, exactamente, Esther, pero si tú piensas que vas a la iglesia y no, es que aquí está Diosito, así le decimos, ¿no? A veces, aquí está Diosito, entonces el domingo sí me porto bien, ¿no? Y ya cuando me salgo de Zona Esmeralda o de Lomas Verdes o de Ciudad de México, de Querétaro, del campus, ahí ya no está Dios, ahí ya puedo hacer lo que se me pega la mano. Tienes una visión incorrecta de Dios. Tienes un problema con respecto a tu idea de Dios, porque para ti entonces Dios es un Dios que está encerrado en un templo y que no te ve, como si Dios dijera, ay no, Yura no sé qué hizo en su casa el lunes, híjole, chin, ya no supe, ¿no? Yura, la vida de Yura está delante de Dios todo el tiempo, ¿estamos de acuerdo? Todo el tiempo. Y Yura puede en su oficina, si tiene algún problema, hincarse y orar a Dios, o en su sala, o en donde sea, puede tener esta comunión con Dios. Entonces, claro que Esteban reconoce la construcción del templo, no niega la construcción del templo. Lo único que les quiere hacer notar es que Dios no está encerrado en cuatro paredes. Mi hermana Vicky Martínez, ¿me puedes ayudar, por favor, abriendo tu Biblia, hermana Vicky? Abre tu Biblia en Isaías 66 del 1 al 2. Hermana Vicky, Isaías 66 del 1 al 2. Y mi hermano Tito y Fedra, ¿me ayudan, por favor? Abran su Biblia en el primer libro de Reyes 8:27. Primero de Reyes 8:27. Así que mi hermana Vicky, Isaías 6 del 1 al 2, Isaías 66, perdóname, del 1 al 2, y mis hermanos Pavón del primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Vamos a escuchar qué dice la palabra de Dios. Vicky, abre tu micrófono, por favor. Isaías 66 del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y si así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gracias, gracias, hermana Vicky, ¿no? Dice el profeta Isaías, ¿qué casa me han de construir a mí? ¿No? Es decir, pues yo hice todas estas cosas. Gracias, hermana Vicky, gracias. Hermanos Pavón, abran su micrófono, por favor, y compártanos justamente Primero de Reyes 8:27. Creo que es la oración de dedicación de Salomón, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí, sí. Así que, ¿qué dice la palabra de Dios? Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Gracias, hermano Tito. Gracias. Salomón entendía perfectamente que no estaba mal, por supuesto que no está mal. No me malentiendan. No está mal construirle un templo a Dios. No está mal ser reverentes en el templo del Señor. No está mal que cuando nos reunamos como iglesia haya orden. No está mal que cuando nos reunamos como iglesia haya ciertas normas de convivencia, ¿verdad? Comunitaria que tenemos que acatar porque queremos adorar a Dios con orden, con amor y con reverencia.
pero si llegamos a la conclusión de que en el templo solamente está Dios, o que hay, ¿no? Como algunas otras religiones, o algo, no, es que aquí es el lugar santísimo, aquí sí, aquí está Dios, pues echaríamos en tierra muchas cosas, ¿no? De hecho, Cristo mismo cuando murió, justamente el velo del templo se partió a la mitad exponiendo justamente el lugar santísimo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Justamente que la presencia de Dios ahora, gracias a Jesucristo, la presencia de Dios ahora estaba disponible para toda la humanidad. Eso significa que el templo se haya, el velo del templo en Jerusalén se haya rasgado, se partió a la mitad, y la carta a los hebreos hace una analogía muy linda acerca de así como se rasgó el cuerpo de Cristo. Qué fuerte imagen. Se partió el velo de su carne, dice el autor a los hebreos, y reveló la divinidad. Qué impresión. Hay un argumento fuerte acerca de la divinidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero asimismo en el templo, cuando Cristo es crucificado, se rompe el velo. ¿Qué significa eso? Ahora la presencia de Dios vino a la tierra y está disponible para todos aquellos que nos arrepintamos y que entreguemos nuestro corazón a Cristo Jesús. Así que es un capítulo, hermanos, es una joya el capítulo 7 de Esteban. Ahora, una vez que hace un recorrido y se detiene ahí en la edificación del templo, ¿verdad? Y menciona ahí a Isaías 61, el pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? En el versículo 52, Esteban arremete contra sus acusadores, y les dice, oigan, más bien que no fueron sus padres, ¿no? Los que mataron a los profetas. Ustedes tanto respeto por el templo y a muchos de los profetas, los asesinaron en el templo. Al profeta Zacarías lo asesinaron en el templo. Y yo creo que Esteban se enardeció y les dice, oigan, ustedes ahora me vienen a hablar del templo y de mucho respeto al templo, y ustedes asesinaban profetas en el templo. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, aquí viene el versículo 56, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que se detuvieran a revisar en diferentes versiones el versículo, si era el versículo 56 o el 55? ¿Cuál les pedí que investigaran? El 56. 56. En diferentes versiones, ¿verdad? En diferentes versiones. ¿Lo tienen en diferentes versiones? A ver, cuéntenme, ¿quién encontró alguna diferencia en las versiones? Vivi, mi querida Vivi, escuchamos, amiga. Ajá. Gracias, amigo. Bueno, yo sí vi las seis diferentes versiones. ¿Quieres que te diga todas o en una que me llamó la atención? Si quieres, más bien, la que te llamó la atención, y si encontraste alguna diferencia en las traducciones. Déjame nada más hacer un comentario rápido, mi Vivi. Acuérdense que estamos leyendo la escena, hay esta discusión entre Esteban y los líderes religiosos de la época, y Lucas relata que Esteban voltea al cielo y ve a Jesús. Eso es lo que dice el versículo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso, vamos a ver, mi Vivi, si encontraste alguna diferencia o cuál te llamó la atención. Gracias. Bueno, en general, la mayoría dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ajá. Ese es, en general, lo que... La traducción más... Ajá. La que me llamó la atención dice, veo los cielos abiertos y también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Ok. ¿Qué diferencias encuentras? Pues obviamente, una que dice, reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y es la diferencia porque la mayoría dice el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios, y él sí dice, veo a Jesús. Ok. ¿No? Sí lo reconoce como tal.
Y luego, en muchas partes de la Biblia yo veo que siempre dicen a la diestra del Padre, a la diestra, y aquí sí pone en el lugar de honor. Ok, gracias, Vivi. Muchas gracias. 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 Muy, Gracias. muy buenas diferencias. ¿Alguien más? Hermana Melba levantó también su mano. La escuchamos, hermana. Sí. Hermana Melba. Sí, igual, pastor, yo lo busqué en 6 versiones y definitivamente, ¿verdad? Igual que la hermana, traducción en lenguaje actual, me impresionó cuando dice en el lugar de honor, ¿verdad? En todo dice a la derecha, a la diestra, ¿verdad? Pero en el lugar de honor, o sea, definitivamente, pues eso sí, me hizo entender mucho mejor la posición, ¿verdad?, que Dios le da a su hijo, ¿verdad? Un lugar único, ¿verdad? Un lugar alto, un lugar definitivamente que no cualquiera, ¿verdad?, puede ocupar. Y la que más me da es la Nueva Traducción Viviente, dice, y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. O sea, él allí se expresa, ¿verdad?, con toda claridad, y a mí me abre el panorama, que la común, la Reina Valera 60, pues ya la conocemos, ¿verdad? La hemos escuchado muchas veces, leído muchas veces, pero a mí me dio mayor panorama, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Gracias. Muchas gracias, Melba. Gracias. La importancia, ¿no? El lugar de honor de Cristo. Mi querido César, levantaste la mano, amigo, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Fíjate que a mí algo que me llamó la atención mucho fue la traducción del lenguaje actual, que no nada más ve a Jesús, porque dice, y veo también a Jesús, o sea, que vio a más personas, no nada más a Jesús. Eso fue lo que a mí me impactó en este versículo. Ok. Gracias, César. Muchas gracias, hermano. A ver, ahí les va a ver si encuentran algo, les voy a dirigir un poquito. Fíjense que ahí les va lo que normalmente aparece describiendo a Jesús, por ejemplo, Colosenses 3:1. Si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y eso un poquito fíjense, en concordancia del Salmo 110, que es un salmo que nosotros entendemos como mesiánico. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, hay un detalle bastante interesante. Normalmente cuando se le presenta a Jesús como en Colosenses 3:1, Él está sentado a la diestra del Padre. Él está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué sentado? A ver, mi querido Raúl Castellanos, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Según yo tengo entendido que la palabra cátedra proviene del latín que significa silla, si no mal recuerdo. Un catedrático es alguien que tiene la autoridad para sentarse a enseñar. De hecho, los judíos, bien chistoso, eso lo vamos a aplicar en Pi, fíjense, está bien padre. Los judíos lo que hacen es que cuando el predicador va a predicar, se sienta. Y qué padre, ¿no? Predicar sentado. Se sienta. Pero ¿saben qué significa la silla? La silla significa autoridad. La silla significa dominio. La silla significa todos Game of Thrones saben lo que significa un trono, lo que significa la silla. Todos entendemos la silla. ¿Qué es la silla? Todos van por la silla. Y no es que la silla esté muy bonita, la silla de los Pinos o la silla de la Casa Blanca. La silla, mi silla o la silla, cualquier silla, significa algo. Significa autoridad, significa poder, significa dominio. Eso significa la silla. Entonces, cuando ustedes lean y Jesucristo está sentado, no es porque esté cansado, no es porque, ay, ¿dónde habrá comprado su silla? ¿En Móvica o en dónde la habrá? No, es que la silla es la representación de algo. ¿Sí me estoy dando a entender?
La silla es que Jesús tiene dominio, poder, autoridad junto con su Padre. Eso significa la silla. Raulito Castellanos, ahora si levantaste tu mano. Te escuchamos. En la nueva versión internacional dice, vio el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Le diste al clavo, amigo, exacto. O sea, que él está reconociendo la autoridad. Le diste al clavo, mi querido Raúl. Este versículo, déjenme les platico de que está sabrosa la polémica. Está sabrosa la polémica y tenemos tiempo. Si no, pues nos vamos hasta las 2 pistolas. No, no es cierto. No sé, les dije que no. Ahí les va. Este versículo, según los que saben mucho de griego, yo llevé griego en el seminario, pero tampoco soy un erudito en griego. No soy un erudito en griego. Pero según los que sí saben de griego, lo que dicen de este versículo en los manuscritos originales, en la mayoría de los manuscritos originales, es que la traducción más adecuada, según el griego, es estar de pie. Es estar de pie, es estar parado. Ahora, en el tiempo que se tradujo Reina Valera 60, muy probablemente los que hicieron la traducción al español les pareció muy escandaloso, muy fuerte o muy, sí, como decir, no podemos traducir que Jesús está de pie. Él siempre está sentado a la derecha del Padre. Él tiene la autoridad. Él desde que resucitó está sentado a la derecha del Padre. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio, trono, autoridad y poder. Así que se limitaron a traducir está a la diestra del Padre. Nada más. Como que dejaron a la imaginación del lector si estaba de pie o si estaba sentado. Se limitaron a traducir en la época que se tradujo Reina Valera, todas las versiones y todas las revisiones, se limitaron a decir está. Ahora, según los que saben de griego, la traducción, la mejor traducción o la que se pudiera acercar más al original es estar de pie. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes hablan inglés aquí? ¿Quiénes hablan inglés? ¿No? Okay. Por ejemplo, si tú dices, he is washing his hands. Ahí está pésimo mi inglés, todo así, ¿no? He is washing his hands, ¿no? Okay. Significa que él está haciendo algo, él está en un lugar, he is seated, o él está sentado, él está, siempre el verb to be es como que le añades algo más. Si quieres decir que está sentado, siempre tiene una añadidura, está sentado, ¿no? Está esto. Si nada más aparece el verb to be, está, la traducción más natural, es estar de pie, es estar, simple y sencillamente. No estar corriendo, no estar sentado, no estar agarrando algo, no estar. Si nada más aparece el verbo ser, la traducción más natural es estar de pie. Ahora, ¿por qué me gusta que este versículo? Y nada, les quiero decir, dejar esto en su corazón. Si me preguntan a mí, yo prefiero las traducciones modernas. Que Jesús se puso de pie para recibir a Esteban. Es algo que yo pienso y creo. Es algo extraordinario. A mí me hace llorar pensar que Jesús está de pie recibiendo a Esteban. Porque murió por defenderlo y por hablar de él. A mí me encanta pensar eso. Si tú quieres, y no estoy diciendo que Jesús no tenga autoridad, perdón, Jesús es Señor y es Rey de todo. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Pero en este versículo, no sé si Lucas, no lo sé, ahí sí le tendremos que preguntar a Lucas cuando lleguemos al cielo. Lucas quiso decir de manera, no sé, particular que Jesús estaba de pie observando a Esteban. Pero bueno, en fin, allá no sabemos cuál sea la traducción más exacta. Yo creo que la traducción es que estaba Jesús, ¿no? Ahora, si estaba sentado o estaba de pie, es lo mismo. Pero estaba Jesús viendo a Esteban, a su amado hermano. Ahora, ¿quieren que haga un paréntesis rápido? ¿Puedo hacer un paréntesis rápido? ¿Se me dan chance?
Yo creo que sí estaba de pie con los brazos abiertos. Amén, hermana Marta, yo creo que sí. Voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué pienso eso? Porque en varios pasajes de la Biblia, si les digo, a ver, díganme rápido, aquí pongan en el chat nombres de personajes bíblicos que admiran. Rápido, pongan aquí en el chat, rápido, personajes bíblicos que admiran, rápido. Esther, eso. David, Pablo, gracias, Pablito. Pablo, Daniel, José, Josué, Esther, Daniel, Débora, Ruth, excelente, Ruth, Josué, Moisés, Daniel, Caleb, José, ¿quién más? Josué, Rahab, Sara, excelente, Ana, Nambre, todos, Pablo. Ok, Josué, listo, perfecto. Tiempo, ya, párenle, Esther, Noé, Ruth, ya párenle, tiempo, ya, cálmense. Nada, no es cierto. Nadie dijo Antipas. Y todo el mundo va a decir, ¿qué? ¿Quién es Antipas? Tú y yo nunca hemos escuchado una predicación de Antipas. Nunca hemos escuchado de Antipas. No vas a la librería Maranata y ¿me das un libro de Antipas? Oh, la verdad es que no. Nadie sabe quién es Antipas. No tenemos idea, pero ¿sabes? Sí, ¿quién sabía? Pablo de Antipas. Sí, ya. Y ahora sí ya lo pusiste. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 13. 12 y 13. Apocalipsis 2, del 12 al 13. Escribe el ángel de la iglesia que está en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Te digo algo? Me encanta. ¿Por qué? Porque Jesús en el Apocalipsis, o sea, Apocalipsis es un libro donde aparecen puros grandes, man, puros grandes. La verdad es que puro personaje importante. Ves a Jesús y ves al Padre y ves al Espíritu Santo y ves a las 7 iglesias representadas y ves a la bestia que sube del mar y ves al anticristo y ves así, ves todo. Y Jesús se toma el tiempo de llamar por nombre a un pastor que murió por su fe. A un pastor que murió por su fe. Y le llama por nombre. Te digo algo, qué padre saber que Dios se acuerda por nombre de cada uno de nosotros y sobre todo de aquellos misioneros que tú y yo no conocemos. Si te digo quién es Marcos Witt, sabes quién es Marcos Witt. Si te digo quién es Jesús Adrián Romero, sabes quién es Jesús Adrián Romero. Si te digo quién es Dante Gebel, sabes quién es Dante Gebel. Si te digo quién es Luis Gabriel César, sabes quién es Luis Gabriel César. Si te pregunto quién es Chucho Hurtado, ¿verdad? No es cierto. Así todos los predicadores te lo sabes de memoria, quién es todos. Pero si te digo, ¿te sabes el nombre del último misionero que dio su fe por Jesucristo en Ghana? Yo tampoco me lo sé. Pues si sabes quién se lo sabe, y se lo sabe perfectamente, Jesucristo. Qué belleza, mano. Qué belleza. Para Jesús no hay personajes pequeños en el reino de Dios. Y que Antipas esté aquí, y que nunca prediquemos de él. Yo un día voy a predicar de Antipas, la verdad. Jim Philpott, exacto, mi querido Raúl Castellanos, varios misioneros que dieron su vida por el cristianismo en varios países. Qué belleza que podamos acordarnos y saber que para Dios no hay anónimos, ¿no? Así que por todo esto yo creo que la traducción mejor es que Jesús estaba de pie, abrazando a su amigo Esteban y aquel siervo que había muerto por su fe. Mi querida Elizabeth Amaya, levantaste tu mano, te escuchamos, Elizabeth. Sí, mira, esto que estás mencionando es de verdad sumamente significativo porque al estarte escuchando, recordé la palabra donde dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Amén. Qué profundo es esto, ¿eh? De verdad, fíjate que yo muchas veces, ahora que analicé la tarea, como dijiste, que analizáramos estos en diferentes versiones, sí me llamó mucho la atención porque en otros decía de pie y otros decía a la diestra, a la derecha. Y bueno, definitivamente la explicación que has dado de la silla es de suma enseñanza
Porque pues es lógico, ¿no? Vemos nosotros a los reyes de las naciones y la silla no es para que ellos estén a un lado parados y la silla vacía. Exacto. Y ellos toman autoridad y todo el mundo sabe que en esa silla nadie se puede sentar más que el rey o la reina. Totalmente. Entonces, el Señor tiene su silla en ese Así lugar es. de honor y la tiene para usarla, no para Amén. estar de pie. Y esto que acabas de decir llena mucho mi corazón, en gran manera es de mucha enseñanza, porque definitivamente estoy contigo. Él que ve todo lo que sucede a nuestro alrededor. Si alguien estaba siendo testigo de la agresividad hacia Esteban y de la afirmación de Esteban, de esa decisión tan radical de estar pregonando su palabra hasta el último momento de su vida, lo obligó al Señor a levantarse y a recibir a aquel que estaba entregando su vida por Cristo. Qué precioso es Y nuestro es lo Señor. mismo de Antipas y lo mismo de aquel que nosotros no conocemos, pero el Señor sí lo conoce. Qué hermoso que el mismo Cristo que entregó su vida, él mismo se levante a recibir a sus siervos. Wow, eso me llena en gran manera. Y de tu esposito amado. Y Amén. de tu esposito amado. En una playa hermosa. Mi querida Elizabeth. Gracias. Yo sé que este tema es particularmente para ti, para ti. Y no sabes qué bendición fue conocer la vida de tu esposo y la bendición que fue para muchos de ustedes. Y yo creo que le recibió de pie y le dio un abrazo hermoso a nuestro querido doctor. Te mando un abrazo con todo mi cariño, mi querida Elizabeth. Te mando un abrazo con todo. Y fíjate que eso pasa. A veces muchos no conocen la vida de mi esposo, de mi tío, de mi primo, que era un siervo de Dios, que era alguien que le servía, ¿verdad? Hace poquito falleció el pastor Altamirano en Tijuana y yo vi en redes sociales mucha gente que honraba su vida. Él era pastor de Tijuana y trabajaba con migrantes. Y muchas muestras de cariño y a lo mejor muchos de nosotros no lo conocíamos, ¿no? Yo sí lo ubicaba, pero no sabía el impacto que era para el reino de Dios, pero ¿sabes quién sí sabía? Jesús. Jesús sí lo sabía. Y el saber que llegamos a su presencia y que deja 3 segundos su silla y nos abraza, qué belleza, ¿no? Qué belleza. Entonces, y eso no significa que no tenga su silla, y esa sí es la silla, perdón, pero la silla de Jesús es la silla, las demás son sí, banquitos de personas que nos gustan las sillas, es un banquito lo que tenemos aquí. La de Jesús es la silla. Pero creo que el que él se haya levantado y que haya recibido a nuestro querido Esteban es una belleza, ¿no? Yo también creo en esa versión. Vivi, mi querida Vivi, y también mi querida Rebe quiere levantar su mano. Vivi, te escuchamos y después Rebe. Después Rebe. Vivi. Gracias, amigo. Algo que yo también al estar viendo eso, no solamente vi el hecho de que él estaba parado por recibirlo. Yo lo que más bien estuve viendo es de que él estaba de pie, yo me imagino, por el interés de lo que estaba sucediendo, ¿no? A mí me da la impresión de que él estaba, a pesar de que pudiéramos nosotros pensar que Jesús no estaba atento o cómo se le fue de las manos lo que estaba pasando, ¿no? Sí, Él claro. estaba de pie, viendo, digo, seguramente con dolor, pero con un propósito, ¿no? Claro. Y esto también me vuelve cuando nosotros pasamos situaciones así, ¿no? Que él está de pie viendo lo que está pasando en nuestras vidas, Amén. sabiendo que es con un propósito, es como diciendo, hijito, no te preocupes, yo tengo el control, Amén. yo estoy al cuidado, ¿no? Amén. Cuando nuestros hijos están mal o está pasando algo, ¿no? Nos paramos en la cuna y estamos ahí viendo, sabiendo que estamos ahí, ¿no? Está en control y eso es a mí como que la impresión que me da. No lo vi yo en el aspecto de que lo está recibiendo de pie, sino más bien yo lo vi en el aspecto de que él está viendo
sabiendo que Él está en control, está viendo el sacrificio de su hijo, está diciendo, no te preocupes, yo tengo un propósito, un plan y tengo el control y te amo, hijo, ¿no? Amén. Gracias, Vivi. Gracias por compartir esto y amén. Él tiene el control de nuestras vidas. Tiene el control. Mi querida Rebe, te escuchamos. Gracias, Chucho. Fíjate que yo era lo que te iba a comentar, lo que acaba de comentar la hermana Vivi y también lo que acaba de comentar la hermana Elizabeth. Y lo que comentó ahora en la predicación de nuestro pastor, es muy importante que nunca debemos de negar nuestra fe delante. Amén, amén. Cristo es Cristo para nosotros y debemos mostrar a Jesucristo pasando la situación que estés pasando, por lo que te estén poniendo, lo que te estén presentando, nunca negar a Jesucristo y tu fe en quien te va a salvar. Amén. Gracias. Por uno, ¿me entiendes? Ahora, lo que dijo la hermana Elizabeth es muy hermoso. Yo también me imagino Jesucristo de pie también recibió a mi Paquito, que amén. Ayer cumplió 4 años. Amén. En la presencia del Señor. Te mandamos un abrazo. Gracias, mi vida, que le dio la bendición a mi hijo Paco, como a mi hija y a mí, de estarle sirviendo. Tú sabes cuánto tiempo le sirvió en la iglesia, en producción. Y yo creo que ahora le sigue sirviendo. Amén, amén. ¿Ves? Ahora, lo que dijo la hermana Vivi, Dios siempre está en control. No debemos de sentirnos abandonados porque no tenemos una respuesta inmediata, ¿sí? Sino al contrario. Ya hay un canto que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Amén. Eso debe de ser un consuelo para nosotros, de saber que Dios se preocupa por todo lo que tenemos. Él sufre también con nosotros, pero al fin y al cabo Él tiene un propósito que no vamos a entender posiblemente hasta que estemos con Él. Si nos quisiera revelar, ¿me entiendes? Amén, amén. Aquí estamos con Dios. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de todos los tiempos. Y es amén. Lo que tenemos de llevarnos, ¿no? Está de pie, está presente, está en su trono y está con nosotros. Y es lo más importante. Te mandamos un abrazo bien grande. Te mandamos un abrazo bien grande y claro que nos acordamos de nuestro querido Paquito, hermoso, siempre sirviendo con una sonrisa y con mejor actitud, nuestro querido Paquito. Y recordar que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que produce la fe. Recordar que aquí no es nuestra morada final, ¿verdad? El entender que tenemos una esperanza bienaventurada y cada día prepararnos mejor para ese encuentro que vamos a tener con nuestro Señor. Solamente el Señor sabe cuándo va a ser, ¿no? Entonces, es esta tensión en el cristianismo de decir, tengo que, claro que disfrutar esta vida, claro que amar a la gente que tengo aquí, claro que sí, pero entendiendo que tarde o temprano estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, muchos como que nos vamos en cualquiera de los dos extremos, ¿verdad? Pues ya como Cristo viene, pues ya no hago nada aquí. No, hombre, ama aquí, sirve aquí, todo, ¿no? Y otros que nada más están pensando en el aquí, se olvidan del allá, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo. Entonces hay una tensión ahí en el cristianismo muy interesante de vivir con plenitud aquí, porque la vida eterna comienza aquí, ojo, la vida eterna comienza aquí, la vida eterna es una relación con Dios, pero con la mirada puesta que vamos para allá. Así que gracias. Mi querido Arthur, voy en orden. Arthur, levantaste tu mano, adelante, por favor, te escuchamos. Pues nada más un comentario hermosísimo que yo leí, bueno, que tras tu plática, los comentarios de los demás, me hace ver el Espíritu Santo, es que Esteban vio los cielos abiertos. Wow, sí. Está abierta la tienda para que entre, ¿no? Ándale. Pero lo más importante y lo que más así me pone en la piel así chinita es que no nada más él lo vio, porque alguien escribió que él vio. Entonces esto fue un testimonio para muchas personas, porque otras personas también vieron lo que él vio. Amén. Porque si no, no lo hubieran podido escribir. Entonces amén. Yo le pido a Dios, y voy a llorar, que el día que yo parta su presencia, alguien más vea esos cielos abiertos.
Amén, amigo, amén. Que así sea, mi Arthur. Oye, y el capítulo 7 acaba. ¿Sabes quién andaba ahí? ¿Sabes quién andaba por ahí con las ropas de Esteban? ¿Quién andaba por ahí? ¿Quién? No sé. Pablo. Saulo estaba viendo, claro, por supuesto. Imagínate. Oye, de hecho dice un comentarista que me gusta mucho, dice, el verdadero maestro de Saulo de Tarso no fue Gamaliel, fue Esteban. Ay, ay, ay. Y yo creo eso también, amigo. Esteban. Así va, amigo, así va a ser, Arthur. Que el día que partamos a su presencia tengamos una celebración tan hermosa que vean la gente que nos acompañe ese día, vea los cielos abiertos y vea a Jesús y doble sus rodillas a Jesús. Amén, amigo. Qué buen comentario, Arthur. Gracias, amigo. Te mando un abrazo. Mi querido Adriana Rubarena, te escuchamos, amigo. ¿Qué tal, pastor? También yo, algo que me encanta ver aquí es cómo Esteban, o sea, a pesar de que hablaron cosas que él no dijo, no se desespera, él contesta con tranquilidad, les da la explicación, pero no deja de decirles en lo que ellos cerraron, ¿no? Y lo que ellos estaban cometiendo y haciendo. Entonces, yo creo que también debemos de estar preparados nosotros cuando se nos cuestiona respecto a nuestra fe, cuando se nos cuestiona respecto a nuestra creencia, de sí compartir sin ofender a nadie, obviamente, no caer en ese legalismo, pero no dejar de decir lo que realmente creemos y en lo que estamos esperanzados, ¿no? Totalmente. Me encanta cómo lo dice Esteban. Y digo, ya lo mencionaste tú, sí, pero yo me seguí al primer versículo del siguiente capítulo, que habla, bueno, de que Saulo estaba ahí presente, que él vio todo. Y precisamente, ¿no? Yo creo que cuando él tiene el encuentro, ya lo veremos más adelante con Jesús, yo creo que todo esto regresa a su mente, a su cabeza, y realmente le da la gloria a Dios porque dice, a pesar de que yo estuve ahí e hice esto con alguien que tenía toda la confianza en ti, tú me tomas para compartir y seguir tu camino, ¿no? Eso es todo, pastor. Totalmente, gracias, querido amigo. Gracias, Adrián. Muy buen comentario. Y sí, yo creo que cuando Jesús le dice, oye, dura cosa te está dándote de topes con el aguijón, era por algo. Yo creo que ya Pablo venía batallando con esta idea, ¿verdad? Y siendo testigo, que eso mismo que decía nuestro querido Arthur, ¿no? También seguramente vio algo en Esteban, su cara. Tú también comentaste la vez pasada, ¿te acuerdas, mi querido Adrián? Su cara como ángel. Entonces, Dios estaba ya ahí sacudiendo el corazón de nuestro querido Saulo. Entonces, gracias, amigo, gracias por tu comentario. Carlos Arroyo, mi hermano, te escuchamos, levantaste tu mano. Hola, pastor, sí, clase, buenas tardes. Pues yo nada más puntualizar en base a un comentario tuyo posteado en Facebook, creo que ayer, donde mencionabas que si quieres estar agradecido, pues que cuentes tus bendiciones. Totalmente. Entonces, para mí esta parte de Esteban lo que me muestra es que yo debo ser agradecido y estar presente siempre con Jesús a mi derecha, incluso en los días que ahora, que en esta época son abundantes, donde Él ensancha mi bolsillo y ensancha mi vida, y yo le doy gloria por todo ello. Yo pienso que no necesitamos estar sufriendo para agradecer y adorarlo. Yo creo que es tiempo de adorarlo en todo tiempo, en todo momento. Amén. Y el Señor dice que para todo ahí va a haber un tiempo, ¿no? Amén, y en Carlos. cada tiempo vamos a estar gozando, debemos estar gozando y agradecidos. Amén. Entonces, es preciosa la historia de Esteban. Y pues lo que yo veo es que Lucas narra lo que Esteban dice. Porque él repite, o sea, él dice, Lucas dice, y Esteban vio abierto el cielo. Entonces él lo escribe. Yo no sé si físicamente los que estaban ahí vieron el cielo abierto, pero sí escucharon lo que dijo Esteban. Pero es muy claro para mí que tanto en esa audiencia como nosotros en nuestros tiempos, pues es un reflejo del destello de plenitud que Jesús le da a Esteban y que nos lo transmite ahora a través de la Escritura. Es todo mi comentario. Pues muchísimas gracias. Resumiste perfecto al apóstol Pablo cuando dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Sé tener de todo y sé pasar hambre, ¿verdad?
cuando damos gloria a Dios o cuando pensamos que Dios solamente es el Dios de la prosperidad, tenemos un concepto equivocadísimo de Dios. Cuando creemos en el Dios tanto de la prosperidad como en el Dios de la prueba, de la dificultad, incluso de la muerte, como en el caso de Esteban, porque claro que Dios podía librarlo de la muerte con la mano en la cintura, y él en su voluntad, él permitió que pasara por el martirio, ¿verdad? Entonces tenemos el cuadro completo. Y tienes razón, hay otras doctrinas o religiones o sectas no, es que Dios solamente está en el sufrimiento. No, tampoco, no. Claro que Dios te permite también disfrutar de la bendición y de la plenitud, ¿no? Y las otras sectas de la prosperidad que dicen, no, Dios solamente tiene hijos prósperos, no están viendo la cara completa de Dios, ¿verdad? Entonces, creo que el entender a Dios en su plenitud, en su magnitud, en su soberanía, es justamente ver a Dios en los cielos abiertos. Gracias, Carlos, por tu comentario. Muy bueno. Gracias. Hugo Flores, mi hermano, te escuchamos y después Pablo Olvera. Conste que yo iba a acabar a la 1:30, pero ustedes le siguieron, ¿eh? Nah, no es cierto. Hugo Flores y Pablo, los escuchamos. Estás en mute, Hugo. Está apagado su micrófono de Hugo. A ver, Hugo, si puedes abrir tu micro para escucharte. Ahí estás ya. Gracias, hermanos. ¿Pero ya me escuchas? Ya te escuchamos. Te decía que veo en Esteban las mismas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Eso. Las últimas palabras de Esteban les dice, le pide al Padre o a Jesucristo, no les tomes en cuenta este pecado. Y veo las mismas palabras cuando Jesús estaba en la cruz, pidiendo misericordia por los que lo estaban matando, ¿no? Y a veces vemos que alguien nos hace algo, nos daña o hace algo, y le decimos al Señor, nuestra oración es, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Y Él no, Él pide misericordia. Él pide misericordia como lo hizo Jesús cuando estaba en la cruz muriendo, ¿no? Eso es lo que más me pegó a mí de este versículo. Amén. Gracias, Hugo. Excelente comentario, me lo ganaste. Justamente ves este corazón de Esteban muy, muy alineado al corazón de Jesús, muy alineado a la hora de decir, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Gracias, Hugo. Qué buen Qué buen comentario. Gracias, amigo. Pablo Olvera, te escuchamos, hermano. Hola, Chucho. ¿Qué tal, hermanos? Bueno, a mí me gustaría también aportar ahí que Esteban había sido diácono, elegido diácono, y eso indica entonces que los últimos tiempos de su vida fue un servidor. Y eso como que está bien padre, ¿no? También al final lo que, yo no sé si a él le tocó por su nacionalidad haber visto a Jesús, pero es cierto que al final pues sí fue parte de la primera iglesia y tuvo de primera mano también el evangelio con los apóstoles y creyó y adoptó pues toda esta nueva naturaleza, ¿no? Y es cierto lo que ahorita decía Hugo, sobre cómo al final, pues, qué tan alineado ya estaba su corazón con el Señor, que también expresó esas palabras en un momento tan complejo. Y la verdad es que hoy aprendí mucho y yo se los quiero agradecer por todos los testimonios, la verdad, muy conmovedores. Este texto que lo habíamos leído, pues uno lo lee desde la perspectiva del drama en ese momento, ¿no? De lo que Esteban estaba pasando, pero Esteban aún en ese momento seguía viendo al Señor hasta el último momento de su vida. Y por otro lado, o sea, como Jesús en ese momento, pues, ya al final estando de pie o sentado, pero como quiera estaba dispuesto a recibirlo. O sea, así como los hermanos que han nombrado ahora, ¿no? O sea, de verdad que es poderoso este texto. Amén. Gracias, Pablo. Gracias, amigo. Seguimos orando por ti, por tu familia, por tu recuperación de COVID y qué bueno escucharte ya mucho mejor. Gracias, amigo. Sí, lo que comentas es completamente cierto. O sea, bueno, de hecho, me quedo corto diciéndoles que para mí esta historia es una de las historias que más me gusta, pero creo que cuando compartimos, como dice Pablo, el escuchar los testimonios de todos nosotros, ¿verdad? De compartir que hemos pasado por también situaciones complicadas, pérdidas de mis hermanos, de mis hermanas, y seguimos glorificando a Dios. Híjole, creo que es la joya del cristianismo, ¿no? Es algo precioso y recordar que tenemos una esperanza bienaventurada.
dijera el apóstol Pablo, si no hubiera resurrección, somos los más, no hombre, estamos pa'l perro, dijera, es versión Chucho habla hoy, ¿verdad? Estamos pa'l perro si no hubiera resurrección, pero bendita resurrección de Jesucristo, estamos también a días de celebrarla, de recordarla, y si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Entonces, una belleza recordar eso. Así que gracias, hermanos, gracias por esta sesión tan enriquecedora, de veras que lo disfruté mucho, escuchar sus testimonios, escuchar su corazón, es una belleza. Y tarea, mis hermanos, ¿qué dijeron? ¿No va a haber tarea? No, hombre, sí va a haber tarea, mis hermanos, tarea. El capítulo 8, tienen que leerlo, por favor. Este es uno de los capítulos también parteaguas en el libro de los Hechos. Es un capítulo parteaguas. Van a leer que van a predicar a los samaritanos. Va Felipe allá a predicar a los samaritanos. Otro de los diáconos, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Van ahí y predica Felipe. Y pasa algo muy particular con los samaritanos. No reciben al Espíritu Santo. No reciben al Espíritu. A diferencia de Hechos capítulo 2, ellos no reciben al Espíritu Santo y tiene que ir por ahí Pedro y Juan a descender a Samaria a ponerle las manos, a imponerle las manos. Así que vamos a revisar un poco de la historia de Samaria. Vamos a revisar la historia de Samaria. Así que les voy a ¿cómo quieren su tarea? ¿Fácil o difícil? Sincera, Mari Carmen Figueroa es la que nos va a decir. Mari Carmen Figueroa nos va a decir si fácil o difícil. A ver. Lo que ella diga, ¿eh? Abre tu micrófono y te escuchamos. Retadora, pastor. ¡Eso! Difícil. Bueno, retadora. Eso, Mari Carmen. Muy bien. Excelente. Conste, si algún reclamo o algo, ahí está Mari Carmen en el chat. Le pueden reclamar con todo su corazón. Sale. Van a investigar lo siguiente. Van a investigar quién fue el rey que fundó Samaria. ¿Quién fue el rey del reino del norte que fundó la ciudad de Samaria? Y me tienen que dar el versículo bíblico. El versículo bíblico. Después, segundo punto de su tarea. El hijo de ese rey que fundó Samaria, investiguen en qué versículo dice que estableció Samaria como capital del reino del norte. Investiguen eso. Me tienen que dar la cita exacta de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dice Esther, yo también tengo tarea de la escuela. No me importa, Esther, no me importa. Eso lo hacen bien rápido. El hijo de este rey que estableció Samaria, por ahí van a ver que compró un monte llamado Semer y fundó esa ciudad. No lo pongan en el chat ahorita, es tarea para todos. Díganme el versículo donde está. Segundo, el hijo de ese rey puso esta ciudad de Samaria como capital del reino del norte. Y la otra sí se las voy a dejar porque esa sí está muy difícil, esa sí, bueno, no está difícil para ustedes, pero más bien quiero que lean, déjenme encontrar el pasaje. Van a leer Esdras capítulo 4, los primeros versículos, a lo mejor hasta el versículo 6. Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 6. De hecho, Nehemías también comenta algo, pero bueno, con Esdras está bien. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo que lean esto? Y lo tienen que leer en ese orden. Primero, ¿quién fundó la ciudad de Samaria? Segundo, ¿quién lo estableció como capital del reino? Tercero, ¿a qué les dije? Tercero, a leer Esdras capítulo 4. Ojo, va en ese orden cronológico, lo tienen que leer así, así, lo tienen que leer en ese orden cronológico. Y después van a leer Lucas capítulo 9, de los versículos 51
al 55. ¿Ok? Les repito su tarea. ¿Quién fundó la ciudad de Samaria? 1. 2. El hijo de ese rey lo estableció como capital del reino. Ah, ya se me ocurrió otra pregunta, entre la 2 y la 3, ya se me ocurrió otra. Ahí póngale 2B, póngale 2B. ¿Qué profeta? Póngale 2B. ¿Qué profeta fue acérrimo enemigo de Acab y Jezabel? ¿Qué profeta fue acérrimo enemigo de Acab y Jezabel? Bueno, eran enemigos entre los dos. Acab y Jezabel lo querían matar y Elías los ridiculizaba en público porque era un profeta de Dios. Entonces, ¿qué profeta tenía enemistad con este rey que estableció Samaria como capital del reino? Después, pregunta 3, lean por favor Esdras capítulo 4, los primeros versículos. Y pregunta número 4, lean Lucas capítulo 9, versículo 51 al 56, ¿ok? Para poder entender, eso, gracias Pablito, ahí está, si quieren tómenle foto, ahí está en el chat. ¿Quién fundó Samaria? 2, ¿quién estableció Samaria como capital del reino del norte? 2B, ¿qué profeta fue acérrimo enemigo de Acab y Jezabel? 3, leer Esdras capítulo 4, los primeros versículos. Y 4, leer Lucas del 9:55 al 51. ¿Ok? Vamos a platicar de estas cosas. Cuando hablemos de Samaria. Carlos, levantaste la mano, te escuchamos, mi hermano. No, pastor, darte las gracias porque creo que ya nos diste la respuesta de las tareas, pero bueno, vamos a investigarle anyway. Sí. Acuérdense que les pedí la cita, la cita, y busquen ahí la claro, cita. claro. Tanto del papá de Jezabel, exacto, ya les di media tarea, ¿verdad, mi Carlos? Pero por ahí búsquenla y quiero que lean como el desarrollo un poquito de la historia para que lleguemos el por qué había esta enemistad tan fuerte entre judíos y samaritanos y qué significa que Pedro y Juan hayan bajado a imponerle las manos a estos samaritanos que ahora eran también parte de la iglesia. Acuérdense, Lucas nos quiere enseñar que el evangelio es para todos, hasta los descendientes de Acab y Jezabel. Ay, qué miedo, pero bueno, va a estar muy bueno la siguiente clase. Les mando un abrazo, mis hermanos, que Dios les bendiga. Déjenme orar, vamos a detener la grabación y vamos a